¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En Chile, alrededor de 3 millones de personas tienen sobre 60 años. El programa de adultos mayores, hoy llamado de personas mayores, involucra aspectos muy relevantes como la nutrición. Para conocer del programa y los aspectos nutricionales de las personas mayores, acompáñenos a Más Conocimiento. Mantener una vida sana desde temprana edad es clave a la hora de tener un envejecimiento digno y saludable. Para ello se conjugan una serie de factores y actividades como lo son hacer ejercicios, no fumar, mantener una vida social activa y la alimentación. Mantener una nutrición saludable previene un número importante de enfermedades crónicas que se presentan con más fuerza en la vejez. Nuestro organismo, a medida que nos vamos colocando más longevos, comienza a requerir una serie de nutrientes que por cuenta propia ya no somos capaces de generar. Muchas veces el tema de la alimentación va directamente relacionado a la situación socioeconómica que en ocasiones muchos de nuestros adultos mayores, por la escasez de recursos que reciben de manera mensual, no les alcanza para tener una canasta básica desde el punto de vista nutricional. Conversaremos con el académico de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Talca, doctor Felipe Ávila, y también con la nutricionista Nadia Cruz, quien es egresada de nuestra universidad y también participa en el laboratorio junto al doctor Felipe Ávila. Gracias Felipe, gracias Nadia por aceptar nuestra invitación al programa Más Conocimiento de Campus TV. No, gracias a usted por la invitación. Y la oportunidad también de enseñar a las personas sobre la alimentación para que tomen conciencia de la importancia de tomar medidas de hábitos alimentarios saludables. Bien, entramos de lleno al tema, ¿ya? Felipe, ¿cuán importante es la alimentación saludable para un envejecimiento adecuado, un envejecimiento saludable, para llegar a 60 y más en las mejores condiciones posibles? Bueno, es fundamental. Es sabido que las enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales son actualmente la primera causa de muerte a nivel mundial y también en Chile, tienen un origen muy asociado a lo que son los hábitos alimentarios, a cómo las personas durante su vida, desde pequeños hasta que son adultos, se alimentan, y todo esto va repercutiendo a largo plazo en el desarrollo de estas enfermedades y normalmente los métodos preventivos para estas enfermedades crónicas asociadas a la nutrición parten desde temprano. Sin embargo, también hay estudios que son muy novedosos que muestran que hay efectos también positivos en términos de los efectos que pueden tener la ingesta de algunos alimentos en personas que son adultos mayores de 60 años y más. Nadia, ¿cuáles son, a tu juicio, las características principales de una alimentación saludable y de una alimentación no saludable? Para empezar, para responder qué tan importante es la alimentación para prevenir ciertas enfermedades, hay que saber qué enfermedades son las que más perjudican a las personas, sobre todo adulto mayor. Y principalmente están las que bajan calidad de vida a los adultos mayores, serían las enfermedades neurológicas, y también están las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Entonces, para prevenir estas enfermedades precisamente necesitamos seleccionar ciertos alimentos, como por ejemplo, para prevenir enfermedades neurológicas se ha comprobado que el consumo de aceites saludables, que son generalmente de origen vegetal, o específicamente el del omega 3 que están en el pescado. Por eso es importante el consumo semanal del pescado por el componente del omega 3 y que puede incluso prevenir el deterioro cognitivo de los adultos mayores, ¿ya? Y los otros alimentos saludables que podían prevenir las enfermedades cardiovasculares, los factores que favorecen la aparición de enfermedades cardiovasculares estaría, por ejemplo, la obesidad, y ahí está, más que seleccionar alimentos, ahí estaría tener un equilibrio entre el consumo de calorías, en gastarlas precisamente las cantidades necesarias de las
calorías que se está consumiendo, para que así el exceso de calorías que uno consume de los alimentos no se almacene en grasa. ¿Ya? Entonces, por eso es importante consumir lo justo y lo necesario. Ese es como otro para prevenir la obesidad o la malnutrición por exceso. Ahora también la dislipidemia, que es muy común y que es un factor de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares, estaría selección de ácidos grasos. Preferí siempre los alimentos altos en grasas, pero de aceites vegetales, porque no toda la grasa es mala. Ya eso hay que sacarlo de como un mito. Ya hay que tratar de consumir ácidos grasos esenciales que están en los aceites generalmente de origen vegetal, en los frutos secos como la avellana, como la nuez, el maní, y algunos aceites que están en el pescado, que también es importante. Dame un segundo, quiero consultarle un aspecto más químico en realidad a Felipe. Felipe, y pensando en nuestros telespectadores, nadie ha hablado de ácidos grasos. ¿Tú podrías dar así un esquema general de macromoléculas y qué es un ácido graso? ¿Se ve? ¿Hay que verlo al microscopio? Claro. Ubica al telespectador en ese contexto. Bueno, los ácidos grasos son normalmente moléculas que son apolares, ¿ya? Y estos ¿Qué significa que sea apolares? Que no se disuelven en agua. No se disuelven. ¿Ya? Entonces es como la característica típica del aceite, que cuando uno lo mezcla con agua se empiezan a formar estas gotitas y se agrupan entre ellas, ¿ya? Y estos ácidos grasos tienen la característica de poseer en su estructura química diferentes tipos de doble enlace, lo que se llaman insaturaciones, ¿ya? Entonces, para el telespectador, ¿cierto? Si tienen Perdona, yo voy a meterme un poquito más ahí porque quiero que la persona que esté escuchando el programa me lo entienda. Claro. Ya, un ácido graso, ¿cuál es la estructura? Ahí dentro del ácido graso, que es una macromolécula, existen, como lípido que es, ¿verdad? Existen átomos. ¿Qué tipo de átomos hay ahí metidos adentro? Claro, son átomos de carbono, ¿ya? Carbono, tiene hidrógeno, y cuando ácido graso tiene un grupo ácido que es un ácido carboxílico, ¿ya? Que la propiedad, digamos, ácida, ya, que en el gusto se refleja en el sabor ácido. Por allí lo de ácido graso. Claro. Entonces, cuando están, normalmente en las comidas se pueden encontrar libres o como formando triglicéridos, ¿ya? Y o sea, un triglicérido es una mixtura de ácidos grasos. De ácidos grasos que están unidos entre sí, digamos. Hay 3 moléculas de ácido graso unidos a través de una molécula de glicerol, ¿ya? Y normalmente nosotros comemos estos triglicéridos, y para que los triglicéridos los ácidos grasos se puedan absorber, se tienen que hidrolizar, o sea, se tienen que separar de ácido graso de triglicérido a ácido graso, y de esa forma se puede absorber. Sí, ¿Y cómo sin entrar en los detalles moleculares del tema, pero cómo ese triglicérido se degrada a estas fracciones que son los ácidos grasos? Claro, hay diferentes formas de degradación. Una de las formas es, y como lo hace el organismo, es a través de enzimas, las lipasas, ¿ya? Y las lipasas pueden hidrolizar estos triglicéridos a ácidos grasos y posteriormente... Felipe, yo entiendo que la nomenclatura la tienes muy incorporada, pero una enzima. Claro, las enzimas son moléculas, son macromoléculas que hacen una función específica, digamos que en este caso el cuerpo lo requiere, ¿ya? En este caso, una enzima es una proteína, ya una macromolécula grande, que toma ese ácido graso ese triglicérido y lo corta, ¿ya? Para que pueda ser absorbido. Gracias, Felipe. Nadia, tú estabas hablando de alimentos que eran saludables y los no saludables. Me pareció no escuchar, tú hablaste del pescado, hablaste de aceite de oliva, pero no vi por allí o no escuché frutas y hortalizas. Es que estaba primero hablando, claro, de la dislipidemia, que está muy relacionado con la selección de aceites o de grasas. Y después iba a comentar también sobre los antioxidantes, que son los alimentos, o sea, son componentes que están precisamente en las frutas y hortalizas, y ayudan a prevenir el estrés oxidativo, porque cuando uno está uno que ya el hecho de que esté viviendo y esté
respirando, ya se está descomponiendo. Entonces todos estos alimentos que precisamente están en las frutas y verduras ayudan a que este daño, que es inevitable, sea menos. Y eso ayuda a que después, cuando uno esté viejito, no tenga tantas complicaciones que trae este estrés oxidativo. Entonces, a propósito de esto, no es que para envejecer saludablemente, para que el adulto mayor esté lo más saludable posible, no es suficiente que el adulto mayor, esa persona sobre 60, 65, empiece a comer lo más adecuado, sino que en el proceso de aumento de edad, desde el niño, el joven, deberíamos alimentarnos saludablemente. Sí, efectivamente, porque uno cuando ya está más joven y si adquiere estos hábitos alimentarios saludables, ayuda a que tengan resultados a largo plazo, porque todo esto se puede ver a largo plazo. Y uno cuando es adulto mayor ya tiene como deficiencias digestivas, se podría decir, que no se aprovecha muy bien los nutrientes como si hubiera sido joven. Entonces, por eso la importancia de hacer todo, tomar estas medidas desde más temprana edad posible. Claro. Y Felipe, sí, está bien. ¿Tú quieres complementar algo? Sí, quería complementar de que sí, efectivamente, yo creo que lo principal es prevenir a lo largo, digamos, de etapas tempranas para etapas tardías. Pero hace poco fue publicado un estudio en el American Journal of Medicine, en el cual fue una cohorte de alrededor de 2.000 adultos ya que se siguieron durante un periodo de 3 años para, digamos, determinar si algunos hábitos alimentarios tenían alguna influencia en desarrollar algún tipo de enfermedad y calidad de vida. Y lo que se encontró en este estudio, digamos, prospectivo, fue que la ingesta de algunos alimentos, como por ejemplo pescado, ¿cuál otro más, Nadia, era? Frutos secos. Eran frutos secos, digamos, y alimentos verduras, como asociados a la dieta mediterránea, tenían efectos positivos incluso en aquellas personas que tenían 60 años y más. Que ya eran adultos mayores. Que ya eran adultos mayores. Entonces nunca es tarde como para poder alimentarse bien y cambiar los hábitos alimenticios que pueden no ser los mejores. Nadia, en algún momento tú hablaste de enfermedades neurodegenerativas y hablaste de enfermedades cardiovasculares, que son dos grupos importantes asociados a estos malos hábitos, tanto de nutricionales como de otros aspectos de sedentarismo, etc. Creo que sería bueno poner algún ejemplo de cada uno de ellos. Una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, ¿cuál es? La que es más común y que deteriora mucho el estilo de vida de un adulto mayor sería el Alzheimer, la demencia, principalmente porque eso hace que las personas sean más dependientes de otras personas. Entonces, no pueden hacer su vida diaria solas prácticamente. Entonces, por eso es importante la prevención de esta enfermedad y una de esas una forma de prevenir es consumir alimentos con alta cantidad de antioxidantes, seleccionar el tipo de grasa que se está consumiendo al momento de elegir los alimentos. Y Felipe, no sé si podemos poner un ejemplo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, aterosclerosis, trombosis, bueno, digamos, son enfermedades, actualmente son la principal causa de muerte en Chile. La hipertensión también es muy importante destacar, si bien no es la primera causa de muerte, pero sí perjudica mucho el estilo de vida de las personas por el tema de los consumos de medicamentos, riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, que eso es bastante común, incluso está dentro de las primeras causas de muerte en chilenos. Entonces, y en la hipertensión también es muy importante su prevención mediante el consumo de alimentos bajos en sodio. Eso Nadia y Felipe, ¿qué tal es? Ya sabemos, ya definimos cuáles son los alimentos, los buenos y los malos, por decirlo de una forma simple, ¿ya? ¿Qué tal es el consumo en la población chilena? ¿Qué tal el consumo de pescado, el aceite de oliva, la fruta y la hortaliza? En adultos mayores, por lo menos, ya que este es el tema de este panel,
es bastante poco común consumir frutas y verduras generalmente. Prefieren alimentos altamente procesados, como por ejemplo los embutidos, alimentos altamente azucarados, como las bebidas, que es bastante habitual. ¿Por qué una buena parte de la población, y ya que hacemos énfasis en los adultos mayores, cuáles son las razones por las cuales, sabiendo que o no se sabe suficientemente en la gente que no es experta, que esos alimentos definitivamente causan un daño? ¿Cuáles son las razones? ¿Educación, nivel socioeconómico, el costo de un alimento más light o la fruta y hortalizas tienen mayor costo que algo más refinado? La verdad es que el tema de los costos en cuanto a las frutas y hortalizas en comparación a otros tipos de alimentos es un mito. Porque, por ejemplo, si estamos comparando el consumo de una bebida, de una Coca-Cola, se podría decir de 1,5 litros, cuesta 1.200 más o menos. ¿Ya? Y la lechuga, una unidad de lechuga ya estaría costando 500 pesos, 600 pesos en una verdulería. Entonces, hay que saber bien seleccionar los alimentos. Sí hay que destacar que, por ejemplo, los alimentos ya preparados, como en las comidas rápidas, es más barato consumir un plato de hamburguesa que un plato de ensalada listo. Entonces, los alimentos listos, en cuanto a los vegetales, son más caros, pero cuando uno los prepara uno mismo, como por ejemplo zapallitos rellenos, el zapallo tampoco no es muy caro en comparación a la carne, por ejemplo. Yo quería complementar que en el caso de los adultos mayores también hay factores fisiológicos que afectan que ellos escojan un alimento u otro. ¿Ya? Se sabe que los adultos mayores tienen problemas para masticar, tienen una baja salivación, por lo tanto ellos van a preferir alimentos que sean más líquidos, ¿cierto? En comparación a alimentos que sean más secos, digamos, por el problema de masticación, tienden a ingerir una baja cantidad de proteínas, ¿ya? Y ese es un factor importante para enfermedades muy asociadas a los adultos mayores, como por ejemplo la sarcopenia. Sí, también destacar que también por factores fisiológicos, como dijo el profesor Felipe, que además los adultos mayores hay muchos factores que hacen que tengan menor saciedad, o sea, menor apetito, se podría decir. Claro. Entonces eso hace que no consuman los alimentos que ellos necesitan para que tengan una vejez más óptima para ellos. Y un problema importante en relación a eso es justamente la anorexia senil, ¿ya? Que digamos que es un tema importante que es baja, ¿cierto?, por ejemplo, en la cantidad de músculo que presentan los adultos mayores, incluso con peso normal, pueden tener baja en la musculatura. Tú mencionaste, Felipe, sarcopenia. ¿Qué se entiende por sarcopenia? Es una enfermedad degenerativa en la cual los músculos van disminuyendo digamos, en su funcionalidad, lo cual lleva a que estas personas, los adultos mayores, caigan en un estado de, podríamos decir, de fragilidad o pérdida de la funcionalidad de sus actividades cotidianas. Digamos, en eso se conlleva esa enfermedad. Si bien es cierto, no es del ámbito de la nutrición, pero a propósito de la sarcopenia, Nadia, ¿qué sabes tú sobre cuánto bien le hace a un adulto mayor algún nivel de actividad física? No digo que vaya a bailar zumba, pero que algún nivel de actividad. Se recomienda generalmente que por lo menos vaya caminando si es que se puede, porque hay ya personas que ya no tienen la misma capacidad de caminar o porque necesita ya implementos para poder desplazarse, entonces también va a depender de eso, pero lo ideal es que se camine en vez de tomar colectivo o tomarse un tiempo para caminar más que nada. Ya en adultos mayores ya no se puede exigir que corra o que haga alguna actividad física, incluso, pero sí hay, por ejemplo, las municipalidades hacen organizaciones para que se promueva, por ejemplo, el baile, un baile que sea acorde a las capacidades de ellos. Claro. Entonces eso es una muy buena opción. Las actividades que hace la municipalidad generalmente. Y Felipe,
En el mercado existen alimentos, voy a llamarle fortificados, en calcio, en proteína y seguramente otros elementos. ¿Es fundamental, a tu juicio, y también de Nadia, que los adultos mayores consuman esos alimentos, o si tuviesen una dieta equilibrada no sería necesario? No quiero nombrar ninguna marca, pero porque no es auspiciador del programa. ¿Ya? ¿Pasa a ser fundamental, o si se alimenta bien no es necesario? O sea, yo creo que todo depende de cómo sea el estado de la persona. ¿Ya? Si hay una persona que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, digamos, sus requerimientos van a ser diferentes. ¿Ya? Ahora, tomando en cuenta la disponibilidad, por ejemplo, del mercado de estos yogures como enriquecidos en proteína, eso, digamos, son son una buena cosa, digamos, que existan para los adultos mayores. Y aquí en Chile incluso se está desarrollando algunos proyectos de investigación relacionados a incrementar la cantidad de proteínas y, ¿cómo se llama?, en alimentos especializados en adultos mayores, ¿ya? Los cuales incrementan la densidad energética, incrementan la cantidad de proteína, pero los volúmenes que tienen que consumir son similares o incluso reducidos, ¿ya? Con el objetivo de aportar y, digamos, no interferir tanto en el apetito de estos adultos mayores que se ven afectados durante digamos, este periodo. Yo encuentro que es una muy buena estrategia de que algunos alimentos estén suplementados precisamente por la baja ingesta que tienen los adultos mayores, por todos estos procesos fisiológicos que está pasando. Y también destacar también que depende también mucho de la persona. Por ejemplo, hay adultos mayores que están consumiendo equilibradamente y quizás no lo necesiten, pero hay personas que están con patología, que están consumiendo menos alimentos, entonces ellos sí es necesario que se suplemente, que consuma estos alimentos suplementarios. Ahora bien, sí, no hay recursos, porque hay que destacar igual que hay algunos suplementos que son caros, que no son fácilmente accesibles. El gobierno da productos que se asemejan un poco a los que se venden en el mercado y que tratan de ayudar a la población adulta mayor en dar los nutrientes necesarios mediante esos productos, y que se dan gratuitamente en atención primaria. De acuerdo. ¿Existe algún alimento o algún grupo de alimentos que los adultos no deberían consumir? Sí, bastante. O sea, los ¿Ah, que no se recomiendan consumir, ¿Ya? por ejemplo, los alimentos ultramente procesados, como por ejemplo los embutidos, las fiambres. Alto en sodio. Alto en sodio. Alto en sodio. Las personas pueden ver ahora con el nuevo etiquetado nutricional, con los sellos, es fácil distinguir cuáles son altos en sodio. Pero tendrían que ponerle una lupa al tema, porque la verdad es que para cualquier persona no es fácil ver un etiquetado, aparte que requiere un cierto conocimiento para entenderlo, pero adicionalmente a eso los tamaños de los etiquetados son un problemita. Claro. Por eso se creó los sellos, los del alto... Esos hexagonales. Exacto, alto en sodio, alto en calorías, alto en azúcar. Exacto, ahí está más grande. Ahí está más claro. Eso sí. Entonces fue creo que son hasta 4 el máximo, ¿no? Parece, o 3, no me acuerdo, pero porque uno es sodio, azúcar, calorías, y me falta uno. Así, que no... los grasos saturados. Ya. Sí. Y lo otro, faltarían los alimentos altos en azúcares también, porque precisamente el tema de la diabetes, sobre todo en adultos mayores que ya están altamente con riesgo de que aparezca diabetes o que se empeore su condición de la diabetes. Entonces, muy importante evitar los alimentos altos en azúcares. Y con carnes rojas también. Carnes grosas. Carnes rojas también está... Por el tema de que a los adultos mayores les cuesta mucho más digerir los nutrientes de las carnes, por ejemplo, carnes rojas, y evitar mejor, preferir siempre las carnes blancas, se podría decir, pollo, pavo. Nadia y Felipe, estamos acercándonos al final del bloque. Felipe, me gustaría hacerte una última pregunta, y yo sé que de este tema tú sabes mucho, del tema de daño oxidativo, de moléculas que le ocurre algo cuando se procesan,
y por lo tanto causan ciertos daños, ¿ya? Hablan un poco del daño oxidativo, la oxidación del organismo, la célula, y si eso ocurre a cualquier edad y cómo se puede prevenir, más que prevenir, disminuir en realidad. Claro. Bueno, sí, el daño oxidativo ocurre cuando nosotros respiramos, ¿cierto? O sea, se produce estrés tú me estás oxidativo. diciendo que vamos a evitar respirar. No, me refiero a las especies reactivas del oxígeno, que son estas formas con las cuales se producen estas oxidaciones, se producen durante la respiración, pero normalmente el organismo, el cuerpo, la célula, tiene mecanismos para detoxificarlo. El problema es cuando esto se produce en alta cantidad y el organismo no es capaz de detoxificar estas especies, ¿ya? Y desde el punto de vista de la alimentación hay un estrés oxidativo bastante interesante, que es el estrés oxidativo postprandial, ¿ya? Cada vez que yo ingiero un alimento, y alimentos sobre todo ácidos grasos que son poliinsaturados, se pueden oxidar y pueden generar compuestos que son moléculas que producen daño oxidativo, modifican las proteínas y están asociadas a procesos de envejecimiento y esas procesos proteínas de que están en las células, que están en millones de células que están en el organismo, principalmente en la sangre, ¿ya? Estas proteínas que están en la sangre, las albúminas, la hemoglobina, esas proteínas se pueden modificar cuando yo ingiero estos ácidos poliinsaturados, que se genera estrés oxidativo después de comer y esa forma, digamos, de productos de oxidación puede interactuar con estas proteínas. Entonces, nosotros descubrimos que de la forma como uno cocina es el efecto, digamos, que tiene en este daño oxidativo postprandial, que se llama, después de comer. ¿Qué ocurre con eso de la cocina? ¿Qué recomendación le daríamos a las personas? ¿Cocine de esta forma o no lo haga de esta forma porque se oxida más? Claro, entonces lo que nosotros descubrimos es que cuando se le añade antioxidante, nosotros lo probamos con una bebida en base a berries nativos chilenos, ¿ya? Pero también se ha demostrado con vino, incluso ingiriendo café, ¿ya? Café de grano, tiene un efecto positivo en disminuir el daño oxidativo que se genera después de comer. Entonces la recomendación es cocinar, cuando se van a cocinar carnes, por ejemplo, y se van a freír y se van a llevar a cabo todos estos procesos oxidativos que ahí ocurren, digamos, en forma, digamos, muy, muy acelerada, evitar la oxidación de estas carnes añadiendo, por ejemplo, vino tinto. Evitar la oxidación de estas carnes cocinando con compuestos que puedan tener, por ejemplo, vino blanco también podría servir, ¿cierto? A pesar de que el vino tinto es mejor en términos de capacidad antioxidante, ¿ya? Pero evitar estos daños oxidativos a las carnes que después nosotros mismos las comemos y después generan un daño oxidativo al interior de nuestro organismo. Eso es una recomendación importante. Bien. Gracias, ha sido una entretenida conversación. Queremos agradecer al doctor Felipe Ávila y a la nutricionista Nadia Cruz de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencia de la Salud de nuestra universidad que nos hayan acompañado. Gracias por la invitación. Gracias, sí. Estimados telespectadores, vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos. Espérennos, por favor. En este segundo bloque conversaremos con Carlos Nicolau. Él es enfermero encargado de programas sanitarios de la Seremía de Salud del Maule. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder informar a la población, informarle a la gente respecto a esto tan importante que vemos hoy, que es la temática de las personas mayores. Bien, entremos en materia, ¿ya? El MinSal, el Ministerio de Salud, cuenta con un programa de personas mayores. ¿Y cuál es el objetivo de ese programa? Sí, el Programa Nacional de Personas Mayores tiene como grande objetivo, y ahí podríamos separarlo ya, en cuanto a lo que hablamos de lo que es redes, es una parte, y lo que busca siempre es fomentar la autonomía de la persona mayor, entregarle las herramientas necesarias para que esta persona mayor se mantenga en el mejor nivel de funcionalidad posible. Y nosotros desde la Seremía de Salud, lo que nosotros buscamos también es potenciar esa área, sin embargo, hablando siempre de la prevención, ya buscando e instando a la población a mantener hábitos saludables
Y si bien como lo que se habló al principio en el primer bloque con el doctor, con la nutricionista, que está enfocado y que el Ministerio también lo busca, que habla de la alimentación saludable, que busca hábitos, nosotros también hablamos de la autonomía en cuanto a la funcionalidad, a la movilidad de la persona, a la capacidad que tenga esta de realizar la actividad de la vida diaria de forma autovalente, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos también una distinta clasificación y los cuidados y la indicación a las personas van variando según este tipo de autonomía. ¿Cómo, ya que tú hablas de promoción y prevención, promoción de la salud y prevención de enfermedades en las personas mayores, qué tipo de actividades, programas, subprogramas se realizan o están contemplados? Y particularmente me interesa cómo es la bajada desde nivel nacional al Maule. Claro. Nosotros siempre buscamos eso, aclarar eso siempre a la población, que claro, es como un poco largo a veces cuando nosotros empezamos a pensar, claro, del Ministerio, cómo nosotros hacemos carne esa política pública, cómo la llevamos a la población. Sin ir muy lejos, hace unos días atrás, en una corrida, en esta corrida se invitaron a personas mayores, ya a través de la unidad de promoción también de la Seremi de Salud. ¿Esa corrida la organizaban ustedes? ¿La organizaba la Seremi? La unidad de promoción de la Seremi de Salud, sí. Fue un actor importante y además tenía otros auspiciadores que también participaron activamente en esta instancia. ¿Por qué doy como ejemplo esto? Cuando nosotros hablamos de qué forma nosotros buscamos instar a la población a tener hábitos de vida saludable, hábitos que mantenezcan o que fortalezcan su autonomía, uno de esos, por ejemplo, ahí se hizo una caminata, que era para personas mayores. Como le habló Nadine en el bloque anterior, Nadie, ¿era cierto? Sí. Ella hablaba de qué actividad física, o usted le consultaba cuál era la actividad física recomendada para una persona mayor. De forma general nosotros hablamos, instamos a la población que se haga actividad física de forma moderada, que sea progresiva y que sea idealmente recomendada por un profesional. Hoy en día los profesionales que han tomado el protagonismo respecto a esto, y para unirlo con las políticas públicas, de qué forma nosotros las llevamos a cabo, los kinesiólogos, ya a través del programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que es un programa que baja cierto a nivel central y que se instala en la red pública, específicamente en los CESFAM o en distintas partes de la comunidad o en el territorio, cosa que la población tenga acceso a esto, lo que busca es favorecer la autonomía de las personas mayores. No solamente la autonomía de que yo pueda caminar, que pueda hacer una actividad física un poco más o un poco menos intensa, que eso va a estar obviamente supervisada por un profesional, sino que además buscan, por dar un ejemplo, hacer crucigramas, sopas de letra, activar ya la memoria de forma tal de prevenir enfermedades de tipo degenerativas que también se hablaron en el bloque anterior. Esos son como los principales pilares. De acuerdo. Voy a desglosar un poco eso pensando en nuestros telespectadores. Tú hablaste de CESFAM. ¿Los CESFAM son los que antiguamente se llamaban los consultorios? Los consultorios. Los consultorios. ¿Cuántos hay en Talca o en el Maule? En la región creo que son alrededor de 67. 67. Sí. En el Maule, en la comuna tenemos 7 CESFAM, pero además tenemos CES, así como si hablamos como la estructura de la atención pública o la atención primaria. Desarrolla un poco tenemos eso. CESFAM, que son los centros como más grandes, por decirlo así. Tenemos los CES, que son centros de salud. Tenemos los SECOF, que son los centros comunitarios de salud familiar, que son más pequeñitos. Todo eso entra en el contexto de la atención primaria. De la atención primaria. No hospital. No hospitalaria, claro. Y esos son más, como están más aún cercanos a la población, están más aún en el territorio. Por ejemplo, acá SECOF tenemos en Brilla el Sol. Para que nos hagamos una idea, está inserto en esa población. El SECOF es una estructura más pequeña que un CESFAM. Es más pequeña y está más abocada a temáticas más específicas. Por ejemplo, en el control cardiovascular, en el adulto mayor. ¿Ya? Depende de la prestación que se quiera otorgar, la municipalidad decide y generalmente va específicamente en esas temáticas. Y si seguimos, como desglosando, también tenemos las postas de salud rural, que son postas más específicas, o los centros de atención rural, que son como donde la matrona, el enfermero, el médico van de ronda y van circulando, por ejemplo, una vez al mes, cada 2 semanas, dependiendo de la necesidad y el tamaño de la población que se encuentre en ese lugar. Ya. Sé que nos derivamos un pelito del tema, pero creo que pasa a ser importante porque telespectadores están escuchando esto. Estas distintas instancias de atención primaria, ¿en qué horario cubren? Si hablamos de lo en general, como el horario establecido es de las 8 a las 17 horas. Ya. Sin embargo, existen también distintos establecimientos de atención primaria que tienen extensión horaria, trabajando hasta las 18, 20 horas, incluso si consideramos un SAPU, que son los centros de atención primaria y urgencia, trabajan hasta las 24
23:59 horas, hasta las 0 horas. Ya. Por lo tanto, tienen ese tipo de atención. Ahora, hacer la diferenciación. Si retomamos, por ejemplo, lo que es la temática de las personas mayores, ellos tienen atención de 8 a 17 cuando hablamos de las duplas más. O en el programa adulto mayor, la atención directa con profesionales. Ellos tienen la atención de 8 a 5. Si ellos requieren, por ejemplo, atención dental, existe extensión horaria, que puede generalmente durar hasta las 20, 21 horas. O en las salas ERA, ¿ya? Que son para enfermedades respiratorias, también se extiende. Lo mismo, por ejemplo, si hablamos de las campañas de invierno, cuando hay un pic o un aumento de la enfermedad respiratoria, también existe un aumento de la atención, tanto en el horario como en la cantidad de profesionales, para darle respuesta a la población que lo requiere en ese momento. Carlos, ¿qué porcentaje? Sabemos que alrededor del, voy a cerrar la cifra, no es exactamente esa, pero voy a cerrar la cifra, del orden del 17% de la población de Chile tiene más de 60 años, aproximadamente. ¿Ya? Un poco más en la región del Maule. De esos adultos mayores, ¿qué porcentaje aproximadamente está, voy a decir, inscrito en los respectivos establecimientos de atención primaria? Yo creo que no están todos, supongo. No, si lo hablamos en general, bueno, primero ahí partamos. Maule tiene la característica que es una región más envejecida que el resto del país. ¿No? Claro, como usted bien dice, es un porcentaje, más o menos 17, 18% en el país. Pero en Maule tenemos 21%. Ya en comunas tenemos sobre el 27%, sobre todo Maule Sur. Ya, por lo tanto, existen comunas muy envejecidas y que sí, están principalmente inscritas. También entendamos que hay un tema también que en nuestra región sobre el 87% de la población es beneficiaria del sistema público. La persona mayor es mayor, ya valga la redundancia, llegando sobre el 90% en algunas comunas. Eso se entiende por distintos fenómenos. Uno, la región es una de las regiones más pobres del país y lamentablemente hay una asociación entre más desfavorecida en la región, mayor cantidad de personas están en el sistema público. Las personas que son jubiladas también al disminuir sus pensiones y entendiendo que los copagos en algunas instancias son muy altos, van pasando a los sistemas públicos. Generalmente, y lo que también se habló anteriormente... Mientras trabajaban, estaban en un ISAPRE y después pasan, por ejemplo, a FONASA una vez que jubilen. Sí, se ven en la obligación de emigrar de un sistema privado a un sistema público, entendiendo que también los costos de medicamentos, que también es un tema importante que deberíamos ahí ahondar un poquito más adelante, hace que la persona vaya decidiendo llegar al sistema público, entendiendo que en el sistema público están los centros de salud que tienen atención médica, atención de profesionales como enfermeras, matronas, nutricionistas, que por lo tanto permiten acceder a la población mayor, en este caso, a distintas prestaciones que lamentablemente en un sistema público no siempre están establecidas dentro de su canasta de prestaciones. Y tú como enfermero encargado del ámbito sanitario de la Seremía, ¿qué le diría a una adulta mayor que estuvo allí sentada hace algún tiempo atrás y en que dijo que en un consultorio X ella esperaba, ¿ya? Y reclamaba de que no se le había dado atención adecuada y que incluso que el médico en algún momento no la atendió, tomó todas las fichas que le pasó a la enfermera seguramente o el TEN, entró a su oficina, hizo recetas médicas, se las pasó a la TEN y la TEN repartió las recetas sin consulta médica de por medio. Bueno, es algo lamentable que sabemos que existe. ¿Ya? Partamos como de lo general a lo específico de la usuaria que usted me comenta. Primero, hoy en día se está trabajando, que un tema relevante que para personas mayores, entendiendo que ellos tienen dificultad en sus marchas, tienen dificultad, hablábamos de la sarcopenia en el bloque anterior, y tienen dificultades motrices. Bueno, hay un sinfín de condiciones que ellos los desfavorecen y que esto es aún más complejo que para una persona más joven. Se está estableciendo también a nivel central ya, y que se está buscando bajar como política pública a todos los establecimientos de salud, que haya prioridad en la atención de las personas mayores. Primero en la atención tanto con el médico, como que al parecer no pasó como le comentaba la señora, pero también, no sé, en la fila del SOME, en la fila del medicamento, en la fila de los alimentos. Se está entregando instrucciones para que eso ocurra. Sí, existe. Porque efectivamente sabemos que la espera ocupan su tiempo y claro, en un joven esperar una media hora más no pasa a tener un problema, digamos, pero en un adulto de 80 y tanto ya ese tema empieza a molestar. Claro,
Y ahí también porque el 80 y tanto, alguna parte del cuerpo está doliendo en un determinado momento, ¿verdad? Sí, y eso también es hacer un llamado también a la población. Entendamos que muchas veces es bueno que exista esta política, es bueno que se instruya a los establecimientos de salud, que haya facilidad para las personas mayores, con algo tan simple con retirar la hora o retirar un medicamento, un alimento. Sí. Es algo simple, pero que ahora se está pensando y que se está tomando las medidas de forma ya más concreta para hacerlo. Ahora, eso es un ámbito. Sin embargo, si yo estoy haciendo la fila y veo a una persona mayor, yo como ciudadano, yo como persona que veo a alguien mayor que tiene una discapacidad física quizá, o una persona mayor, yo debiera tener un poco cierta consideración también con esa persona. Por lo tanto, si el Estado tiene la obligación de favorecer las condiciones para que estas personas estén en las mejores condiciones posibles, sin embargo, yo como ciudadano, como persona, también puedo favorecer a que esto sea así. Sí, lo menciono porque también sé de otro caso en que esto de ir a pedir la hora para que lo vea el médico, después pedir la hora, puede que me equivoque en parte de algún procedimiento, pero pedir la hora para que lo vea el médico, después pedirla para que le hagan el examen, después ir a retirar los fármacos y hay una cadena allí. Entonces, para alguien de 30 años, la verdad que claro, puede tener que pedir permiso en el trabajo, pero para un adulto de 85 para arriba y que tiene que hacer temprano porque si no queda al final de la cola, esa persona me dijo, sabe que yo no voy a ir más. Es complejo, sí, también he escuchado casos de eso y que uno lamenta. Entonces uno dice, no va a poder ver médico, no le va a hacer grave, no va a retirar fármaco, no va a retirar, etcétera. O sea, perdió todo lo que le ofrece el Estado, pero como no se lo ofrece en las condiciones ideales para un adulto mayor, él deja de recibirlo, él o ella deja de recibirlo. Sí. Respecto a lo mismo, y para complementar la idea anterior también, lo que se insta también, o sea, lo que está buscando los establecimientos de salud, eso, y que no la persona vaya 3, 4 veces para ir, no sé, como dice usted, la hora para el examen, la hora para el médico, no sé, después para que me revise el examen, ir a buscar otro día, la leche, como uno le dice habitualmente. Sí. Lo que se está buscando es eso también. Y hay establecimientos en la comuna que sí lo están haciendo, es que se están buscando controles que sean multidisciplinarios, en el cual la persona también pueda no solamente acceder a la prestación solo del médico, ¿no? Así que en ese mismo momento tenga acceso a la consulta con la enfermera o médico o nutricionista, de forma tal de favorecer el proceso, porque también hay un tema que todavía no hemos tocado y que sale un poco del ámbito de la salud, pero esa persona cada vez que tiene que ir a su establecimiento tiene que pagar el transporte o la locomoción para poder acceder a eso. Y si nosotros además estamos generando barreras en el acceso oportuno a la salud, tanto sea por la consulta médica, por el retiro de sus fármacos, claramente estamos desfavoreciendo la salud de esa persona. Y son políticas o instancias que se tienen que ir mejorando. Sin duda que se tienen que ir mejorando y tenemos que ir logrando que esa persona sienta que, como dijo usted, que no es, finalmente, que no va a renunciar a estas prestaciones, que no va a renunciar a su derecho a recibir la atención médica, a recibir los medicamentos, porque hay barreras que se lo impiden. Nosotros lo que tenemos que ir buscando es ir derribando esas barreras y que la persona sienta que va a ir, que va a tener una atención que la favorezca, entendiendo que su edad ya le tiene algunos problemas de salud, que se favorezca el retiro de los medicamentos y todo lo que hemos hablado que hoy en día que son beneficios que tiene esta persona por estar en nuestro sistema público. Sí. Y Carlos, imaginemos que esto es adultos mayores, personas mayores, ¿ya? Las personas mayores pueden ser abordadas desde el punto de vista genérico por distintos ámbitos, ¿verdad? La intersectorialidad, algo pasó en la palabra allí, lo intersectorial, ahí me salió más fácil. ¿Cómo lo abordan ustedes? Porque claramente puede ser visto desde distintos lados las personas mayores. ¿Cómo desde el punto de vista de la salud, y que va más allá de la salud, por cierto, pero al menos desde el punto de vista de la salud, cómo se relacionan ustedes con otros sectores para entregarle el mejor servicio posible a las personas mayores? Existe en la institución, en la Seremi, existen mesas intersectoriales, como complementando la palabra. ¿Qué sectores participan en esa mesa? Y en eso participan, de los que recuerdo en este momento, está Senama, está la Seremi de Salud, está el Servicio de Salud Maule, que se encarga de la parte de redes, se ha invitado FONASA,
hemos participado con, a ver, ¿qué otra institución? A propósito, perdón que interrumpa. Ya. A propósito, Senama, ¿cuál es la relación entre Senama y la seremía desde el punto de vista del adulto mayor? Y también hay otro componente que habitualmente participa, que es la municipalidad. ¿Ya? La municipalidad también tiene grupos de adultos mayores. ¿Cuáles son los ámbitos de trabajo de estas instituciones? ¿Cómo se relacionan ustedes con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, por ejemplo? Claro, como nos articulamos con Senama principalmente, lo hacemos en 2 ámbitos. Un ámbito es lo que habla de la prevención y que se trabaja en la mesa intersectorial, que se trabaja con profesionales del área, y lo que buscamos es generar acciones en conjunto que favorezcan a las personas mayores. Por dar un ejemplo, estamos trabajando ya para poder desarrollar el año 2020, establecer un cine itinerante en el cual nosotros entreguemos contenido a la persona, pero no así como películas de ahora, sino que películas que tengan un contenido para la persona mayor. Trabajar la reminiscencia, trabajar como qué pasaba como actor usted en este caso, no sé, trabajar con películas nacionales de forma tal de entregar a la persona no solamente la prestación en salud, sino que trabajar un poco más allá, trabajar en cuanto a la prevención y que la persona verbalice sentimientos, emociones, que trabaje su memoria a corto y largo plazo, ¿ya? Y siempre de manera grupal, ya también para favorecer, y que muchas personas mayores lamentablemente hoy día no lo tienen, la interacción social. Sí. También vemos que es un problema importante en personas mayores, que muchas personas que están aisladas hoy en día. Sí. Se van quedando en su casa, se van quedando en su pieza y no logran interactuar. No, y es también un desafío para nosotros. Si hablamos en lo municipal, también lo articulamos desde el establecimiento de salud o también lo articulamos desde otras instancias. Por ejemplo, Senama trabaja a través del programa Puente, que también se articula con municipios y se articula en realidad con el trabajo municipal, ¿ya? Trabajamos con desarrollo social, que también es una de las instituciones que no nombré anteriormente, con la Seremía de Desarrollo Social, de forma tal que se vayan generando instancias para que la persona mayor pueda no solamente abarcar el ámbito salud, ¿ya? Sino que también el tema de la entretención, el tema de del ocio de la persona mayor y la interacción, y también siempre considerando la autonomía como un factor primordial para nosotros desde el ámbito de la salud. Es un ámbito que trabajamos como Seremi. El otro ámbito también que se trabaja, que también muchas veces no se menciona mucho, que es lo de los establecimientos de larga estadía de personas mayores, que son los LEAM o los hogares, que generalmente nosotros le nombramos. La Seremía de Salud tiene un rol fundamental en lo que es establecimientos de larga estadía. ¿Esos hogares y establecimientos son privados? Son públicos, que son el de Senama, ¿ya? Establecimientos sin fines de lucro que tienen apoyo a través de Senama, que se le entregan fondos, y eso se encarga de Senama directamente de supervisar en cuanto a la rendición y utilización de esos fondos. Existen establecimientos sin fines de lucro, pero que no entrega fondos Senama, sino que ellos se consideraron como sin fines de lucro, y existen establecimientos de larga estadía con fines de lucro, que son los establecimientos pagados, que generalmente son los que tienen un mayor costo, ¿ya? Entre esa gama de establecimientos, nosotros con Senama visitamos esos establecimientos, los fiscalizamos, ¿ya? Y lo que nosotros Ustedes buscamos... hacen supervisión. Sí. Supervisión de fiscalización. Y fiscalización. Ahí nosotros hacemos una diferencia técnica, ¿Ah, sí? para que se Ya. entienda así. Cuando hablamos de la fiscalización, se habla directamente que hay la supervisión del decreto 14, que es el que rige... ¿Y de qué habla el 14? Que rige el funcionamiento y la instalación de los establecimientos de larga estadía, de los hogares, Ya. para que se entienda. Y otro ámbito, hablamos de la supervisión. Porque el decreto 14 hoy en día, ¿cómo está? Que también es una medida que se está tomando ya y se está elaborando a nivel central. Hoy en día este decreto 14 solamente no habla de la infraestructura, de la cantidad de personal, de las normativas por las cuales se tiene que regir un establecimiento de larga estadía. Sin embargo, el cuidado personal de la persona mayor, la gestión del cuidado de esa persona mayor, no está incluido en ese decreto. Ya. Por lo tanto, hoy en día en la institución tenemos un profesional que se encarga de eso y que va a supervisar, no sé, algo tan simple como una persona mayor que está con una discapacidad severa, una persona mayor, para que se entienda, una persona mayor postrada. Esa persona mayor requiere cosas tan simples como muda, cambio de posición, aseo y confort. ¿Ya? Si una persona no se tiene una gastrostomía, cómo se maneja esa gastrostomía, que son procedimientos clínicos que se desarrollan en el establecimiento y que por lo tanto nosotros tenemos que velar para que sean las mejores condiciones posibles. Entendemos hoy en día que tenemos sobre 60 LEAM en la región.
Es complejo Sobre llegar 60. sobre 60 en la región. Por lo tanto, es complejo, ¿ya?, llegar a tan en detalle cada uno de los establecimientos. Lo que nosotros hacemos durante el año es un calendario de visita. Bien. Y ahí es un poco más técnico, pero en la Seremi existe una unidad que es de profesiones médicas y ahí está el profesional que se encarga de la fiscalización y del cumplimiento del decreto 14. Y en la unidad que yo soy encargado hay una profesional que se encarga de supervisar el cuidado o la gestión del cuidado de las personas mayores. Y en esos hogares, permíteme, no es Sí. muy técnico el concepto, pero en esos hogares, ¿el número de adultos mayores es diverso dependiendo de esos hogares o todos tienen un número aproximado, parecido? Es muy variable. Variable. Tenemos establecimientos que parten de los 5 adultos mayores, otros establecimientos que van sobre los 80, 100 personas. Ah, es muy muy variado. Es un rango muy amplio. Sí, y por lo mismo entendamos que la complejidad también, porque una cosa cierta es el número, Claro. pero nosotros Sí. cuando tenemos personas mayores con discapacidad leve, moderada, severa, también tenemos adultos mayores que son autovalentes, con o sin riesgo, por lo tanto, la atención que requiere cada una de estas personas mayores va a variar mucho. Una persona mayor que es autovalente, sin riesgo, solamente necesita que la persona se esté constantemente estimulando, instando a la lectura, si es que la persona no es analfabeta. No sé, pues, lo que le explicaba anteriormente, que se haga sopa de letras, que se trabaje la memoria de corto y largo plazo, que lea el diario, que tenga conversaciones, que haya sociabilidad en ese establecimiento, así como también que la marcha sea segura, que la persona mayor tenga la capacidad de algo tan simple que se evalúa, Ya. de agacharse, tomar algo sin riesgo de que pierda el equilibrio y se caiga. Así como también hay personas mayores que están en una discapacidad total y por lo tanto requieren un cuidado total. Requieren algo tan simple como la alimentación, la muda, el aseo, ¿ya?, que se les cambie de posición para prevenir úlceras por presión. Por lo tanto, es muy variado y por lo mismo la planta del personal que está en cada uno de estos establecimientos está regida por el decreto 14. Ya. Pide un mínimo de técnico en enfermería, de cuidadores, tiene que haber un director técnico que se encargue de velar y darle cumplimiento a lo que está en la normativa y a los reglamentos internos que tiene cada uno de estos establecimientos. ¿Han tenido que sancionar algún hogar o suspender, cerrar? Debe ser muy complejo cerrar un hogar, así que supongo que serán medidas que van tendiendo a mejorar los servicios. Sí, es complejo y siempre la idea es evitar eso. Nosotros hacemos visitas, cuando hablamos del ámbito de la fiscalización no lo hacemos, pero del ámbito de la supervisión hacemos visitas de acompañamiento, entendiendo que el que fiscaliza no puede tampoco ayudar. Se hacen visitas de acompañamiento y supervisión, lo que buscan es corregir de forma amigable con el establecimiento las falencias que se van notando a través de las supervisiones. No sé si el establecimiento no tiene el protocolo de cambio de posición, el protocolo de aseo y confort, de baño en cama, por dar algunos ejemplos. Claro. Se va ayudando al establecimiento de forma tal de que vaya cumpliendo. Sin embargo, hay establecimientos que a pesar de toda la ayuda no han cumplido o no han sido capaces de cumplir con los requerimientos mínimos o con el estándar mínimo que se requiere para funcionar y para entregar la seguridad a las personas mayores. Entendamos que ellos están 24/7 a cargo de estas personas mayores. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación, si bien de exigirlo de buena forma en etapas iniciales, si no se cumplen, se empiezan a instruir sumarios sanitarios. Si a pesar del sumario sanitario el establecimiento no cumple, se da orden de clausura. ¿Ya? Y la Seremi de Salud es la que tiene la obligación, como tiene que cautelar de que se cumpla esto, Claro. al momento de no cautelarse, se tiene que cerrar. Carlos, disculpa que te interrumpa. Nos queda poco tiempo en el programa, pero no puedo dejar de consultarte sobre aspectos que son importantes del programa de personas mayores, a mi juicio. El PACAM. ¿Qué es el PACAM y quiénes lo reciben? El PACAM, el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que se entrega para personas mayores de 65 años, generalmente que tengan alguna enfermedad crónica no transmisible. Para personas mayores que no sé, tienen diabetes, hipertensión y que pertenecen a un centro de salud en específico. Personas mayores sin enfermedades crónicas no transmisibles se entregan en etapas posteriores. E incluso existe también la posibilidad de entregar suplementación, como generalmente la persona escucha de los alimentos años dorados, que es como el más conocido, pero también se puede entregar otro tipo de suplementación que está disponible en los establecimientos públicos. Ya.
Carlos, te agradezco el hecho que hayas aceptado la invitación a nuestro programa Más Conocimiento de Campus TV y los elementos que ha aclarado sobre el programa de personas mayores, echa el alcance y voy a permitir decirlo acá. Yo habitualmente decía programa de adultos mayores y dado este tema de género me parece una buena observación y a partir de ahora voy a decir programa de personas mayores. Sí. Gracias por haber participado. No, gracias a ustedes por la invitación. Estimados telespectadores, en este capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca, hemos tenido 2 bloques. En uno de ellos conversamos sobre aspectos nutricionales en los adultos mayores, personas mayores, y en el segundo bloque hemos conversado con el enfermero Carlos Nicolao de la Seremía de Salud de nuestra región sobre el programa de personas mayores. A ustedes, gracias por acompañarnos y les esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.